Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 227 de tu cronomeditación. Es el Yux G6. Como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato y después, en base a eso, vamos a charlar un poquito sobre la programación del día. A la una, a las dos, a las tres. G6. Yo soy audiovisual, con la ciencia de la vida. Organizo con el fin de conocer equilibrando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Mi poder duplicado. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, me imagino que ya está a esta altura debes saber de memoria, pero te lo voy a repetir. Tono uno, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Es una cuestión matemática. ¿Ok? Y siempre va a ser del mismo color y del mismo tono. O sea, siempre quien nos guía es del mismo tono. Si hoy es tono 6, nos guía tono 6. Si es de color azul, el guía también es de color azul. Entonces eso hace que de los 20 sellos nos quedan 5. Y después hay una relación matemática de 1 a 5 en donde cada 5 desde el tono 1 se va dando hasta ser el guía. No sé si lo explico muy bien las matemáticas, pero bueno, básicamente G6 guía a G6. Esto quiere decir que si durante el día, por X cosa, el Yux, la unidad de tiempo que está desarrollando, la energización de nuestras sensaciones con respecto del mundo, o sea, la energía del día, que nosotros sentimos como la energía del día, que nos impregna, que la respiramos, que la comemos, que la sentimos. Bueno, toda esa energía del día es una energización que se desarrolla en nuestros sentidos. Tu cuerpo es creado por la chispa vital, de la misma manera que el cuerpo raíz, y en cada instante presente realiza la energía de tu nacimiento. Es como un recuerdo innato que tiene la chispa de crear tu cuerpo con la misma matemática de tiempos con la que se creó el día en que naciste. Entonces el yux de tu nacimiento se convierte en el yux destino de tu vida. Por eso lo llamamos el yux destino. ¿Ok? Y ese yux destino cada día incorpora en su programación un yux distinto que es el yux del día. Y de esa manera te desarrolla las sensaciones del mundo aplicando el yux del día. ¿Ok? Entonces, el día, por ejemplo, hoy que es G6, tus sensaciones están creadas con este yux. Y de esa manera todo lo que vas a sentir del mundo está relacionado con que la unidad de tiempo que desarrolla la energía del afuera tuyo es G6. De esa manera, en tu construcción biogenética, a partir de partículas subatómicas, que es la chispa vital, se crea la sensación de un adentro y de un afuera. La sensación del adentro es propiamente la chispa vital, es la energía física de la chispa vital, que combinada con todas sus permutaciones de haber sido todas tus partículas subatómicas, desarrolla una conciencia de ser todo tu cuerpo. Y eso lo sentís como un rayo de energía y a eso le llamamos el rayo de la vida. El rayo de la vida puede ser de 7 artes distintas. Entonces, de esa manera, cada día se afirma en un arte específico la producción del mundo que tenés desarrollado como si existiese fuera tuyo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llegamos. Hoy es un día para conocer. Entonces, en mi calidad de fundador de la cronocracia y de facilitación del conocimiento cronocrático, yo simplemente te hablo de este conocimiento. Pero cuando hablamos del día que es para conocer, cuya finalidad es con el fin de conocer el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a conocer? Absolutamente cualquier cosa. A ver, imaginemos, sos surfista, te gusta hacer surf. Bueno, seguramente vas a aprender algo sobre eso, que es lo mismo que conocer. Aprender y conocer es parecido. ¿Ok? Si bien no es lo mismo, porque aprender requiere de parte tuya una cierta receptividad hacia el aprendizaje, el conocer quizás simplemente es algo que te apareció y lo conociste. No necesariamente estabas en la expectativa de aprenderlo, sino simplemente lo conociste. ¿Ok? Entonces, el día de hoy es para conocer.
Entonces todo lo que va a estar sucediendo alrededor tuyo te va a brindar la posibilidad de poder conocer. Dependiendo de cuál es tu tipo de vida, tu cultura, tus gustos o tus afinidades, vas a estar rodeado en un entorno que vas a estar atrayendo eso que es semejante a vos mismo o todo lo contrario. ¿Ok? Y de ahí vas a aprender algo. De ahí vas a tomar algo de todo eso y lo vas a terminar conociendo. ¿Ok? Entonces, eh, lo que se puede dar alrededor tuyo tiene que ver mucho con el oráculo. Vos estás en el centro, sintiendo espiritualmente, 1, 2, 3, la circunferencia de tus observaciones omniabarcantes de vos mismo. 1, 2, 3 decimales, se desarrolla el radio que te conecta con aquello que estás observando y vos mismo. Ahí se desarrolla los decimales de la observación pi. Toda observación que vos haces de tu entorno es una observación pi, del número pi, 3,1416 infinito. 1, 2, 3, vida, sentidos, mente. Entonces siempre estás observando vida, sentidos, mente. Pero cuando enfocás en cierta cosa, ¡brum!, se te desarrollan los decimales, que es exactamente el radio que existe entre vos, que estás en el eje de vos mismo observando tu entorno, y aquello con lo que estás poniendo foco. Estás enfocando en tal cosa, bueno, desde ahí se desarrolla los decimales hacia vos mismos, entonces se desarrolla una secuencia infinita de comunicación con aquello otro. Y eso es espiritual, eso es espiritual. Durante mucho tiempo los seres humanos han tratado de codificar, de tratar de entender qué es lo espiritual. Estaba en la palabra dicho, no era tan difícil, ¿verdad? Solamente había que pensar un poquito. Espiritual. Y ahí tenés la observación de vida, sentidos, mentes, 1, 2, 3 que te conecta con lo espiritual. Es muy fácil. Entonces, el día de hoy, a través de las observaciones espirituales, porque es de la mente, lo estás haciendo todo el tiempo, 1, 2, 3, vida, sentidos, mente, espiritual, decimales, el radio de observación con aquello que estás observando y se genera la amortiguación de energía con eso otro. Y ahí vas a terminar descubriendo el yux de eso otro. Porque con lo que primero que estás amortiguando energéticamente con tu vida, sentidos, mente, es con la experiencia del mundo, con el yux que corresponde al día, o sea, el día de hoy, G6. ¿Ok? Pero eso que vas a estar observando puede ser que sea algo que te guía, puede ser algo que sea antípoda a vos mismo, puede ser que sea algo análogo a vos mismo y puede ser que sea también algo oculto. Y ahí tenés los 4 poderes de los 4 yugs, el guía, el antípoda, el análogo y el oculto. ¿Viste qué simple que es? Por eso lo dibujamos como un circulito, para que te acuerdes que es espiritual. Bueno, vamos al mandato. Yo soy audiovisual. Bueno, es un día en donde sucede la magia del audio y lo visual. O sea, se combina lo audio y lo visual, lo que escucho y lo que veo, para crear el rayo que tiene conciencia sobre lo que escucho y lo que veo. Así de simple son los rayos. Si fuese el rayo fotográfico, entonces la conciencia que se me desarrolla es puramente fotográfica. La percepción, la observación se basa en el arte fotográfico. Si yo fuese plasmático, se basa en todo lo que es plasmático, que es propio del alma, porque el alma es puro plasma dentro de tu cuerpo. Si se basa en lo audiovisual, bueno, se basa en lo que estoy viendo y en lo que estoy escuchando. ¿Ok? Entonces, yo soy audiovisual. Es la característica que tiene el rayo del día para crear en tus sentidos el mundo que estás observando. ¿Cómo lo hace? Lo hace con el rayo azul. No, lo hace con el sello azul con rayos verdes. Bastante fácil. ¿Y con qué? Con la ciencia de la vida, ya que la ciencia es de la vida. Siempre la ciencia es de la vida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, organizo con el fin de conocer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Equilibrando la curación. ¿Por qué la curación? Porque es la esencia de la letra G. Entonces cuando llegamos a la letra G, gran día. Es un día transformador de color azul y además su esencia es la curación.
Y todo necesita curación, todo el tiempo, porque somos un sistema que está vivo. Nos estamos comiendo a nosotros mismos. De por sí, la chispa vital se enciende y se apaga para poder crear un cuerpo que come energía. Entonces, todo el tiempo necesitamos curación de ese sistema, de lo que somos, de energía viva, tiempo creyendo ser energía viva. Entonces, no importa que todo lo que vayas a conocer está relacionado con la curación, porque lo que vamos a estar equilibrando es la curación, automáticamente, ya que el día sucede automáticamente y es, no te diría desarrollado, pero es utilizado por lo colectivo que reside en tu estructura psicológica, el famoso Dios, aquello que es tuyo, pero se proyecta en todo lo que hay alrededor tuyo y se convierte en las criaturas y en la creación misma. Es la tierra y es todas las cositas que hay. Sello el almacén de la realización con el tono rítmico de la igualdad. Entonces, hoy el tono nos permite poder igualar. Es el tono de la igualdad. Por lo tanto, lo que se va a estar sucediendo es una igualación automática entre vos y todo lo que tenés alrededor. Por eso te llevé hacia lo del oráculo y a lo de la observación espiritual, para que pudieses entender bien que vos, desde el eje de vos mismo, desde el centro de vos mismo, desde tu centro de comando y atención que se encuentra detrás de tus ojos y un poquito arriba del hipotálamo, ahí en tu punto de gravedad, ahí donde vos estás dentro de tu cuerpo, estás produciendo radiancias de radio, de espiritual, de vida, sentidos, mente, con todo lo que tenés alrededor y con el tono de hoy se produce la igualdad. Con todo eso que tenés alrededor, con tu propia creación, ya que el secreto de lo que estamos estudiando no es solamente sobre el yux de tu nacimiento, es sobre todos los yux que son utilizados por Maya. Maya es la ilusión de la realidad del mundo que tenés creado en tus sentidos. Y bueno, lo de me guía el poder duplicado, eso ya te lo aclaré y llegamos al final del día. Bueno, mi querido, espero que con tus manos el día de hoy te atrevas a conocer. Es un día muy bonito, el día G6. Estudiate el mandato cuantas veces necesites y toda su programación para poder comprender un poquito mejor acerca de cómo funciona automáticamente Dios, desde vos mismo hacia todo tu alrededor. Y por sobre todo, cómo funcionás vos mismo, y qué es lo que sos, y qué es lo que soy, y qué es lo que somos todos. Chau, chau, no enloquezcas en todo esto. Hasta mañana.